Bueno, buenos días a los que se están conectando. Estoy pasando asistencia ahorita para que estén atentos y después acá los presenciales se los voy a pasar para que la llenen. Entonces, como les comenté en el mensaje, bueno, creo que todos recibieron el mensaje, ¿verdad? Y la comunicación de vicerrectoría en los grupos de WhatsApp que les mandaron. Entonces, todos los exámenes se pasaron para la otra semana. El examen viene lo mismo, pues el contenido de hoy no entra a examen, entonces quedaría siempre las mismas orientaciones que habíamos dejado en la clase anterior. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es tener la agenda que deberíamos de haber tenido la próxima semana. O sea, vamos a ir adelantando contenidos para no atrasarlo y ya la otra semana normal es el primer examen parcial. Entonces, voy a ir pasando aquí asistencia. Angel Serrano. Presente. Darling Noemí Sequeira. Presente. Edwin Omar Gutiérrez. Presente. Eliezer Josué López. Presente. Fernando José Álvarez. Presente. Fioreya Noelí Miranda. Presente. Génesis Edith Cerda. Presente. Hazel Regina Rocha. Presente. Hilary Dayana Aguilera. Presente. Joel David Meléndez. Presente. Johanna Betsabé Gamboa. Presente, profe. Oscar René Silva. Sí, profe. Rogelia Araica. Rogelia Araica. Presente, profe. Roselín. Presente. Roselín Salazar. Y Tairia Medrano. Presente. Gracias. ¿Alguien que me falte de los que están conectados? Yo, Ricardo Pavón, profesora. Ricardo Pavón, voy. ¿Quién más? Génesis Castillo. Castillo Génesis. Génesis Noemí, ¿verdad? Génesis Naomi. Ah, Naomi, perdón. ¿Quién más de los conectados? Ok. La asistencia, por favor. Buenos días. Ok, bueno, vamos a iniciar, chicos, para que presten atención. No ha venido María Gabriela. María Gabriela, ay, es que son dos, ¿verdad? María Gabriela. Ok, es que se me va el apellido. Sí, es que me acordé que le dije. Ok, entonces, bueno, vamos a iniciar la clase. Vamos a tener esta semana la agenda de trabajo 7. Y como les decía al inicio, pues ya saben que los exámenes van a estar para la próxima semana. Los contenidos que vamos a ver hoy son la unidad, vamos a entrar hoy ya a la unidad 3, que es la integridad científica y ética en la investigación. Ustedes van
van a hacer algunos ejercicios hoy. Yo los voy a dejar trabajando en los grupos de trabajo y después vamos a dar solución o vamos a escoger algunos grupos para que pasen a exponer lo que hicieron, qué es lo que aprendieron de esa actividad. Es una actividad sencilla, no me hagan caras de que no se preocupen, que no es nada. Y más que todo es para conversar cómo viven la experiencia. Porque la clase de hoy pues, es sobre mala conducta científica, plagio, falsificación y fabricación de datos. Entonces, es enfocado en cómo nosotros a la hora de realizar una investigación y declarar los resultados de esa investigación tenemos que ser lo más íntegros posibles en cuanto a ética, pero existen normas, ¿no? Normas y organismos que se han encargado pues, de hacer revisión de estos casos. Vamos a tener inicialmente una actividad diagnóstica, después vamos a tener una conferencia breve sobre este tema y después lo voy a dejar en la actividad. Entonces, la actividad está programada para que la hagan aproximadamente en 40 minutos. Entonces, en el caso de los que están presenciales, se hacen en grupos. Pueden ser grupos más pequeños de los que normalmente hacen para que vayan haciendo la práctica, que no sean grupos tan grandes. Aparte que hay poquitos, entonces podemos hacer grupos de 3 a 4 integrantes, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, después que miremos la parte teórica, van a practicar sobre investigar en Internet qué detectores de plagio existen que sean gratuitos, porque hay algunos que obviamente son de pago, como algunos que les voy a mencionar en la clase. Entonces, ahí en la tarea que está en la agenda, sale los ejemplos, DupliChecker o Plag.es, y van a utilizar un texto de muestra. Pueden utilizar un párrafo de Wikipedia o de cualquier otra página de Internet y verificar cómo la herramienta señala un porcentaje de plagio o de similitud, que es lo que ustedes van a ver. Entonces, en el caso de los que están virtuales, ya pueden ir adelantando el trabajo que pueden entregar. Bueno, me imagino yo, ¿verdad?, que a lo mejor están en sus computadoras, que tienen como más acceso pues a ir ya trabajando el trabajo. La tarea, perdón. Entonces, ustedes tienen que entregar un informe cortito. Esta actividad es formativa, es decir, no tiene un puntaje ahorita, pero la tienen que entregar pues como parte de las actividades formativas. Recuerden que siempre hay un porcentaje de participación dentro de todo lo que es el acumulado, y esto ya contaría para el segundo parcial. Entonces, en ese primero se pide capturas del detector de plagio utilizado, en donde se pueda ver el texto que ustedes ingresaron y el porcentaje de similitud. Después, ustedes van a probar generar un texto con ChatGPT u otra IA, puede ser Gemini o cualquier otra que ustedes utilicen. Y luego lo van a integrar en un documento de ustedes, ¿verdad? En un documento van a comparar los porcentajes de similitud entre dos documentos. Entonces, en un primer documento lo van a pegar y copiar tal cual como lo traen del ChatGPT, y en un segundo documento van a crear uno con una cita, siempre generado con la IA. O sea, ustedes le van a decir a ChatGPT o a Gemini o al que utilicen que le genere un texto, pero que ese texto venga citado y referenciado con norma APA. Entonces ya se lo va a crear. Y después ustedes van a comparar en ese detector los porcentajes de similitud o plagio que identifica. Igual van a tomar capturas y eso lo van a guardar en un documento y ya lo van dejando para la tarea. En el caso de los presenciales, pues se pueden auxiliar con sus celulares. Y si en caso no les pega la captura o tienen dificultades, pueden ir haciendo sus anotaciones en cuaderno y ya después en sus casas lo pasan en limpio, pero dejan guardadas las capturas. Y lo segundo es debatir en grupos. ¿Qué políticas implementaría la universidad para regular el uso de IA en tesis y proyectos de investigación? Entonces, ustedes van a formular un escrito de normas de buena práctica para el uso de generadores de texto en trabajos académicos. Por ejemplo, la obligación de citar esos generadores de texto como Gemini o ChatGPT, límites en su uso, formación a los estudiantes para utilizar adecuadamente la IA. Esos son ejemplos. Ustedes de manera creativa crean un documento, pueden utilizar Canva, pueden hacer una guía, por ejemplo, una cartilla, pueden hacer una infografía. Ya eso se los dejo a su creatividad sobre cómo serían las normas de buenas prácticas para el uso de IA en trabajos académicos acá dentro de la UCEM.
Y eso lo van a estructurar en un documento de Word o PDF y lo suben a más tardar el próximo 27 de abril. Pero hoy vamos a ir adelantando eso. Lo que vayan haciendo y lo que terminen de hacer el día de hoy, lo vamos después a compartir en la clase, ¿ok? Y en el caso de los virtuales, si se conectan entre sus grupos, pues trabajan juntos. Si no, lo van haciendo individual y después se comparten entre ustedes, ¿ok? Pero igual vamos a seleccionar a algunos estudiantes de los virtuales para que participen al final. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿nos va a dar algún documento original suyo para ver si la IA detecta que tenga plagio o no? Sí, pueden agarrar cualquiera de la clase. Si quieren probarlo. No hay problema. No, alguna tesis, algo suyo. Porque es que siempre he visto que los detectores de plagio o cualquier cosa detectan que tiene plagio. Entonces, ¿qué quisiera? Sí, lo que pasa es que ahorita vamos a ver en clase que los detectores de plagio tienen un porcentaje de detección y es un porcentaje de similitud. O sea, realmente ellos no te van a detectar tal cual que el trabajo que ustedes estén presentando tiene tanto de plagio, o sea, realmente te copiaste o no. Es un porcentaje de similitud que lo hace a través de, obviamente, programación. Te va detectando como oraciones similares o la manera en que el ChatGPT o la IA estructura las oraciones. Porque si ustedes se fijan, cuando ustedes dicen al ChatGPT o a Gemini que les genere un texto, ellos vienen y les generan un texto completo y a la hora de ustedes leerlo, casi siempre va a tener una estructura, cada párrafo. Siempre tiene como un inicio como para conectar con el lector, lo va desarrollando y al final como una conclusión. O sea, los párrafos son similares. Entonces, ¿qué hacen los detectores de plagio? Detectar similitudes, porcentajes. No es el único criterio a la hora de yo determinar si un trabajo de tesis o un trabajo de investigación en cualquier asignatura ha sido plagio. Pero para eso se hacen rúbricas para evaluar los trabajos. El estudiante debería entonces de declarar que utilizó ChatGPT para ciertos elementos del trabajo y ya vamos a ver en qué puntos de los trabajos de investigación se podría o está permitido utilizarse la IA. Pero obviamente cada universidad va a tener siempre sus normas de hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces, ¿qué tan cierto es que esos detectores te dicen que tenés plagio para que te inscribas y supuestamente ellos te quitan el plagio? Es un porcentaje. Como le digo, uno tiene que tener la capacidad, la universidad, en este caso, pues si hablamos de trabajo académico, hay que tener la capacidad, buenos días, de detectar bien con diferentes normas. Entonces, es un porcentaje. Ahora, si un trabajo sale con 90% de similitud o de plagio o de uso de IA, obviamente es alarmante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el tutor o el consejo ético de la universidad o la parte que se encarga de ver todas las tesis o trabajos académicos? Es marcar normas para poder identificar hasta qué punto el trabajo cumple o no con esas normas. Como les digo, declarar en qué momento se utilizó la inteligencia artificial. Ya vamos a ver en qué momento sí se puede o está permitido, ¿ok? Entonces, ¿otra pregunta? Profe, ¿qué tan cierto es que muchos profesores solo suben todos los trabajos para ver si hay IA, pero no los revisan ellos? No sé, la verdad. No. Tendría que estar con el profesor ahí al lado para saber si lo hace. Pues honestamente no sé. Entonces, miren, como les decía, vamos a iniciar hoy, pero miren, necesito que hagan silencio, por favor. Y no los voy a empezar a separar como en primaria, unos aquí adelante, otros atrás. Entonces, miren, vamos a iniciar con la unidad 3, que es integridad científica y ética de la investigación. Que básicamente, como les mencionaba antes, es tratar de identificar. Ya. Hágaseme aquí adelante, mi muchachita. Sí, usted. Ahí adelante, para que esté bien atento. Gracias. Entonces, como les decía, la unidad 3 es sobre integridad científica y ética de la investigación.
mala conducta, vamos a ver algunas cosas de la IA y la parte de la salvaguarda de la verdad científica. ¿Cuáles son los contenidos? Primero sería la parte de qué es la mala conducta en el caso de las investigaciones. Está lo que serían los términos de plagio, falsificación y fabricación de datos, que son tres cosas distintas, pero que entra dentro de una mala conducta en procesos de investigación. Lo segundo es el uso ético en la IA, en la redacción académica y las fronteras de la autoría. Y lo tercero, herramientas de detección de fraude, análisis de similitud y evaluación de los sesgos académicos que se puedan dar en artículos. Esta semana vamos a hacer esa práctica para que ustedes se familiaricen con lo que son los porcentajes de similitudes de plagio y que ustedes hagan análisis de los contenidos. Pero la otra semana, esta semana no les quise dejar ninguna tarea sumativa porque sabemos de que la otra semana hay examen. Pero ya la otra semana sí viene un trabajo, que eso en donde van a tener que leer unos artículos científicos. Entonces, para que les voy a dar un respiro en ese sentido. Y vamos a hacer una práctica sobre esa lectura de esos artículos en donde se identificaron sesgos y fueron retractados en su momento. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Primero, que ustedes definan la mala conducta en un proceso de investigación que incluya plagio, falsificación o fraude y diferenciar sus implicaciones en el ecosistema académico. Lo segundo es utilizar herramientas digitales de detección de similitud, Turnitin, y aplicar protocolos éticos internacionales para la integración de IA. En el caso de Turnitin, pues no lo vamos a poder ver como tal porque es un software de pago, pero vamos a ver si puedo conseguir una versión gratuita, solamente para que ustedes más o menos la conozcan. Y el actitudinal, que sería valorar la honestidad intelectual como el activo más indispensable para el rigor científico y la garantía de la seguridad del paciente. Entonces, para iniciar, vamos a hacer una actividad de diagnóstica. Van a entrar ahí a donde dice menti.com y van a escribir el código 7201-0440. Entonces, déjenme que me voy a meter yo. También está el enlace, muchachos, en la agenda también está el enlace. No sé si funcione, pero prueben. No creo que funcione, pruébense. No. No, ¿verdad? ¿O sí? Que no me sale en mente. ¿No? ¿Entraron? No, ¿verdad? Sí, es que está de adornos. Ya les pongo. Van a poner menti.com, pongan menti.com en su navegador. Menti.com. Y ahí van a poner este código. 7201-0740. Menti.com. (7201-0740). Ese es el código. Sale un cuestionario, profe. Sí, van a salirles 3 preguntas y las van a contestar. La pregunta es, ¿qué acciones considera fraude en una investigación en salud? Y ustedes pueden escribir de 2 a 3 palabras. En cada barra, profe. Sí. Ahí yo creo que ese código sí funciona, para que lo prueben.
Buenos días. Sí, ese código sí funciona. Ah, que usted estaba virtual, estaba conectado. Pero ponga ahí su firma porque usted es presencial en el tráfico. Ujú. ¿A dónde? ¿En Inotepe? Ah. ¿Por dónde viene? ¿Por la sur? Por la carretera sur viene. Ah, sí, está en lo del puente. Usar información de SAC. De SAC, sí. Dígame. ¿Ya entró? No, pero no es. Enviado, vamos a esperar que todo envíen. No sé por qué se ve así esto. ¿Ya todos enviaron? Ya. Bueno, ahí están llegando todavía. Ok, entonces miren, lo que se está generando ahí es una nube de palabras. Entonces las palabras que estén en grande son como, por decir así, las que más se repiten. O sea, son las personas que más han contestado plagio, falsificación de datos, fabricación de datos, no obtener consentimiento, manipulación de imagen. Y alrededor también tenemos, dice, fraude, negligencia médica, copiar y pegar, falsificar datos médicos, gamma. No sé a qué se refiere que puso gamma. Usar el expediente, negligencia médica, inventar resultados, etcétera. Aquí hay otro de copiar y pegar. Ah, no es el mismo. Robo de datos, errores, publicación duplicada, inventar ideas, exponer al paciente, falsificación de resultados. Ok. En resumen, fabricación, falsificación, plagio, manipulación de imagen y fraude. Ok. Ok, muy bien. Entonces ahí van a seguir llegando. Entonces, mire, efectivamente, en lo que sería la mala conducta de los procesos de investigación, el plagio es uno de los elementos que nosotros como investigadores tenemos que tener cuidado. Pero también ustedes, pues que ahorita están en segundo año, tienen que comenzar a formarse en el adecuado uso de la IA para evitar cometer plagio o mal uso de estos generadores de texto. Porque es cierto que nosotros podemos utilizar la IA, pero verla como una herramienta de apoyo para generar información que después nosotros como estudiantes o como investigadores o en cualquier ámbito nos ayude o nos facilite ciertos procesos que son como más operativos. Por ejemplo, la búsqueda de documentos, de artículos científicos que yo vaya a utilizar para la redacción de un marco teórico, pues es más fácil y es más rápido generarlo a través de una IA, en lugar de estar yo en el buscador básico y empezando a buscar documento por documento. Hay muchos generadores, herramientas de IA que te lo hacen, pero eso no significa que te vas a elaborar todo un marco teórico
con ayuda de la IA. Entonces, es fácil identificar cuando la IA, la verdad es que no necesitamos tener un programa de detección de IA para poder identificar cuando un estudiante utilizó inteligencia artificial, porque por lo general, no estoy diciendo que es todos los casos, ¿verdad? Pero por lo general no la saben usar, no saben utilizar IA, y puede ser de que si el docente elaboró muy bien su rúbrica y los elementos que tiene que llevar el trabajo, en la mayoría de los casos los estudiantes no siguen estas orientaciones. Entonces lo más fácil es decirle con un mensaje rápido, que sabemos que lo que nosotros les damos a la IA son instrucciones, hacerme esta tarea sobre este tema, IA, pero no les damos una instrucción de tal manera que siga a veces los lineamientos de la tarea. Entonces, por eso para los profesores es fácil identificar cuando un trabajo está hecho con IA. En el caso de las investigaciones, pues esto es más riguroso, porque cuando una publicación, cuando una investigación se somete a ser publicada en una revista científica, existe un grupo editorial, un comité, por decir así, de esa revista científica que se encarga de analizar todo lo que está escrito en ese artículo. Se piden muchas cosas, no solamente el artículo final, desde la base de datos, desde los instrumentos que se aplicaron, todo lo que logre, digamos, sustentar que esa investigación se hizo realmente y que los datos ahí son reales. Sobre todo en salud, porque muchas de las decisiones a nivel de salud pública se basan en recomendaciones de guías de práctica clínica y en revisiones sistemáticas. Y estos dos elementos son, digamos, lo que está en la cúspide de la pirámide de investigación. Revisiones sistemáticas, guías de prácticas clínicas y los metaanálisis. Y una revisión sistemática o metaanálisis es el que te puede decir si cierto medicamento, si cierto tratamiento o cierta dieta, por ejemplo, funciona o no en ciertos tipos de pacientes. No solamente con que yo miré en TikTok un video que me dice, sí, agua con limón en ayuna. Tiene que haber, digamos, una investigación de base y tampoco es un solo ensayo aleatorizado que yo haya aplicado en una clínica, sino que son la revisión de muchos ensayos aleatorizados que me van a conformar una revisión sistemática o un metaanálisis. En resumen, entonces es difícil, obviamente, que un comité de revista sea engañado. Sin embargo, sí han habido estudios históricos que se han retractado. ¿Qué significa retractado? Es cuando la revista declara que hay algún sesgo que no se declaró, que hay datos manipulados o que hay alguna información que fue manipulada para que cumpliera con las expectativas de alguna persona de interés. Puede ser de una farmacéutica, puede ser de una industria alimentaria, o sea, cualquier tipo. Entonces, ¿qué hacen? Manipular datos para decirte, por ejemplo, en un caso hipotético, que cierto medicamento te cura el cáncer, por ejemplo, o que cierto alimento te ayuda a subir masa muscular y tal vez no es ni el caso. Entonces, ¿qué hacen las revistas? Retractar ese documento. Entonces, todos los documentos que estén publicados, todas las investigaciones, tienen siempre procesos de revisión, no se mantienen ahí, ya los publicamos y ya está, no. Hay siempre procesos de revisión. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los organismos que se encarga de crear todos estos lineamientos y todas estas normativas? Uno de ellos es el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, por su sigla ICMG, JE, y el COPE, que es el Comité de Ética en Publicaciones, y el WAME, que es la Asociación Mundial de Editores Médicos. Entonces, esos tres organismos se encargan de revisar lo que sería una conducta responsable en investigación de los diferentes centros de investigaciones que pueden estar en universidades, en clínicas, en centros más especializados, etc. Después tenemos qué es lo que se revisa. Primero, el estándar universal, que sería la integridad, que asegure que los avances que se están aportando sean, como les decía yo antes, ¿verdad? Que sea riguroso esa investigación y la asistencia, los que acaban de venir, y que sean datos confiables y que puedan ser verificables. Después, la actualización constante. Las políticas están sometidas a revisiones críticas efectivas a partir de marzo de 2025 frente a la irrupción de la IA generativa. Entonces, esto de la IA ya se viene trabajando desde hace varios años, pero sabemos que el boom
estuvo 2024, 2025 más o menos, creo que ya salió ChatGPT y todo eso, y la IA generativa y todos los cursos que nos dan sobre IA, y todos los días hay anuncios cuando uno está viendo YouTube o cuando está viendo TikTok que te salen, que te venden un curso de IA para negocios, IA para investigaciones, para todo, IA para salud, o sea, para todo está la IA generativa, y es algo de lo cual pues no podemos escapar, simplemente tenemos que saber utilizarla bien. Y el otro, que es el riesgo de desalineación, que implica someterse a investigaciones forenses estandarizadas bajo los diagramas de flujo de COPE, derivando en estigma profesional. ¿Qué significa esto? Que si ustedes quieren hacer una carrera en algún momento de investigador y pasa que le retractaron un documento, pues ahí ya estarían cayendo en un estigma profesional. O sea, ya la gente no va a confiar en ustedes por mucho que tengan buenas ideas. Entonces pasa lo mismo a nivel académico. Cuando un estudiante repetitivamente comete plagio en otras universidades, pasan por muchos comités, pueden llegar a la expulsión, que debería de ser, digamos, algo muy estricto. Yo sí estoy de acuerdo con esas medidas, pues aquí no se aplica como tal, pero sí se debería, ya, pero bueno. Porque creo que sería un buen mecanismo de, ¿cómo le explico? De generar en ustedes valores y que realmente estén conscientes de que no deben de hacer ese tipo de actos. Entonces, yo me di cuenta hace años en una universidad, pero hace años, muchachos, no sé, cuando yo estaba recién graduada de mi primer carrera, que a la muchacha casi le expulsan por no haber citado un texto, o sea, no tenía nadita de norma APA. O sea, nada, era un texto así, sin citas ni nada. Entonces, ella, a veces se cometen cosas realmente porque quizás el estudiante comete de ingenuo o tal vez no lo hace con tan mala intención, porque sabemos pues que, bueno, es un trabajo académico, no le va a hacer daño a nadie, pues más que a esa persona. Pero la llevaron a consejo, casi le expulsan, y yo era como que, Dios santo. Entonces, realmente lo que pasó es que ella estaba en primer año, esperaban de que a lo mejor ella supiera ciertas cosas o ciertos reglamentos, tal vez ella no revisó el reglamento de la universidad o creyó que realmente pues no iba a llegar a ese punto. Entonces sí, casi le expulsan por eso y era primer año, pero bueno, ella hizo una carta con, bueno, un montón de cosas, pasó por un proceso y no la expulsaron, pero yo creo que eso pues, creo que sí ayuda un poco en crear en los estudiantes esos valores para que no vuelvan a cometer ese acto. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente sobre que ustedes lo pusieron ahí en la 9 palabras, fabricación, falsificación y plagio. Esa sería, digamos, la triada del fraude. Apréndanselo de memoria, porque esto seguro sale en el segundo examen. Bueno, no vamos a tener examen escrito, pero vamos a hacer un trabajo. Entonces, que ahí sí les voy a quemar las pestañas. Entonces, para que lo interioricen, la triada del fraude, fabricación, falsificación y plagio. En el caso de la fabricación es inventar datos o resultados y registrarlos como reales. Esto lo que hace es crearte una narrativa, una historia, hechos que no existen del todo. Entonces estamos hablando de una fabricación. La implicación es que vía líneas de investigación autoriza tratamientos peligrosos basados en evidencia inexistente. Después tenemos el de falsificación, que es la manipulación de materiales, equipos o procesos. En este caso, la diferencia con la fabricación es que puede ser que yo sí hice, en el otro yo no hice ningún proceso de recolección de datos, por ejemplo, me lo puedo inventar, o sea, hasta los nombres de las personas, es grave. En el segundo puede ser que sí, yo vine a lo mejor aquí a hacer una investigación, una encuesta con ustedes, pero yo empiezo a manipular esa encuesta, porque a lo mejor es un tema sensible y yo no quiero mostrar los datos reales de esa investigación. Entonces trato de manipular los resultados, que eso se puede hacer. O sea, yo tengo la base de datos de lo que ustedes me contestaron. Por ejemplo, ustedes me llenaron un Google Forms, a mí me llega la respuesta y yo después veo que es un resultado negativo para el tema que yo estoy investigando. Entonces yo digo, no, lo voy a manipular para que me dé el resultado que yo quiera. Entonces eso se llama falsificación. Se pueden también alterar, aparte de alterar, se pueden omitir datos. Y esto implica que obviamente ajusta la realidad a la hipótesis, o sea, lo que yo quiero probar, trato de manipularlo.
incluye la edición fraudulenta de imágenes y de micrografías. Entonces, ¿qué sucede con lo que sería la falsificación? Es normalmente cuando el investigador tiene demasiado ego y quiere probar a como sea la hipótesis. Por ejemplo, en los estudiantes a veces cuando están en su monografía, puede ser que algún estudiante tenga ya una hipótesis que ella o él quiere demostrar, y a veces se les bajan un poquito los ánimos porque están viendo que no están obteniendo los resultados que ellos esperan. Entonces, siempre hay que tener claro que como investigador casi nunca vas a demostrar la hipótesis. Te va a acercar un poco a lo que uno está planteando, pero no vas a demostrarlo totalmente. El objetivo de la investigación es eso, lograr contestar esa pregunta que yo como investigador tengo. No llenar mi ego y lo que yo pienso que quiero lograr, simplemente es contestar la pregunta. Sea que da respuesta o no a la hipótesis, igual sigue siendo parte valiosa de toda la comunidad científica porque estamos dando un aporte. Obviamente hay algunas limitaciones que puede ser que me hagan que mi hipótesis no se logre, entonces hay que tener claras esas limitaciones. Y el último, que es el plagio, que es la apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras del otro sin darle crédito apropiado. Implica engañar sobre la autoría intelectual e incluye el autoplagio y el plagio de traducción. El plagio de traducción es cuando agarramos un documento que esté en otro idioma, no sé, chino, por ejemplo, y lo hacemos pasar como que es de nosotros, pensando en que nadie se va a dar cuenta porque aquel está en chino y el mío está pues en español o en otro idioma. Entonces eso se llama plagio de traducción. Ahora, tenemos diferentes tipos de plagio. Tenemos el de plagio directo, que es la copia textual sin comillas ni cita, facilitado por el copiar y pegar, que ahí lo ponían en la nube de palabras. Normalmente nosotros, cuando no estamos conscientes de un proceso que estamos haciendo investigación, lo que hacemos es copiar y pegar sin citar al autor original. Entonces, cada vez que ustedes utilizan algún texto que no es de autoría de ustedes, aunque el docente no les haya dicho, muchachos, tienen que usar normas APA, yo siempre trato de ponerle en los trabajos, ok, pues si usan algo, tienen que referenciar. Pero aunque el docente no les diga, ustedes ya interioricen lo que lo tienen que hacer, porque no son palabras de ustedes y tienen que respetar los derechos de autor. Después, en el segundo es el de ideas, plagio de ideas, uso de métodos o hipótesis ajenas sin reconocimiento. Este es difícil de detectar mediante herramientas automáticas de similitud. O sea, hay que hacer una buena investigación ahí de detective para poder identificar si hubo ese tipo de plagio. El autoplagio, que es la reutilización de trabajos propios anteriores, impulsado por recompensas por volumen de publicación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en algunas universidades o en algunos países, los centros de investigación te financian o se obtienen recompensas, ya sea monetarias o puede ser ascensos en los trabajos, simplemente el reconocimiento por la cantidad de investigaciones que un académico publicó o que un investigador publicó. Entonces, utilizar un trabajo que ya se publicó y solamente cambiarle algunas cosas es autoplagio. El de traducción, que ya les comenté que era, traducir y presentar como propio, ocultando el origen de un documento, y ha explotado masivamente por los traductores automáticos y la IA. Y el ciberplagio, que es apoderarse de trabajos en repositorios web, proliferación de trabajos de estudiantes en línea. Entonces, el ciberplagio es básicamente cuando nosotros entramos a repositorios de universidades o cualquier repositorio que tenga trabajos académicos, tomamos algo de esos trabajos, pero no los citamos, entonces se puede considerar como ciberplagio. En resumen, todo es plagio, ¿verdad? Todo lo engloba lo que sería el plagio. ¿Preguntas? Miren, después de esta clase, como yo me doy cuenta que alguien hace plagio, la mitad de la nota en el trabajo. La mitad de la nota. Sí. Prácticas perjudiciales adicionales. Tenemos también lo que sería la publicación fragmentada, que es dividir un estudio único en múltiples publicaciones pequeñas para inflar artificialmente el artículo, distorsionando la literatura. También tenemos lo que es la auditoría, espérenme que... autoría irresponsable, que incluye la autoría fantasma, por ejemplo, omitir a alguien que contribuyó a la investigación,
La autoría de regalo, que es incluir por prestigio. Por ejemplo, yo hice mi investigación, ¿verdad? Pero por prestigio a que esa investigación se cite más y la busquen más en los buscadores, hay una persona muy reconocida aquí en Nicaragua y yo digo, ay, tengo la oportunidad de incluirla, pero no hizo nada en el trabajo. Entonces eso es autoría irresponsable porque la persona no trabajó. Y la autoría coercitiva, que es la imposición jerárquica. Tenemos los sesgos de publicación, que es cuando se ocultan deliberadamente resultados negativos o archivos, estudios que contradicen los intereses de los patrocinadores. Eso es, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han tenido alguna clase que les han mandado a leer artículos científicos, siempre hay una sección que dice conflictos de interés y ahí el autor o los autores tienen que declarar si hubo o no conflictos de interés. No hay problema de que te financie una farmacéutica, una empresa de alimentos, un laboratorio muy famoso, no hay problema, siempre y cuando el investigador lo declare, porque entonces cuando hay conflictos de interés, lo que hacen los lectores o las personas cuando van a hacer alguna guía de práctica clínica, en este caso pues en el ámbito de salud, es tomar con pinzas los resultados de esas investigaciones. Pero si ocultamos esos patrocinadores y en algún momento el comité se da cuenta de que hubo un patrocinador, entonces lo que hacen es retractar ese artículo científico. Ya no se puede tomar como algo serio, en otras palabras. Y tenemos el extractivismo epistémico, que es la apropiación de conocimientos de comunidades indígenas o locales descontextualizados para beneficio exclusivo del investigador. Entonces vamos a entrar a la parte de la IA. La inteligencia artificial no puede declararse como autora o coautora de un artículo científico, ¿verdad? Parece algo de sentido común, algo obvio, pero, o sea, se tiene que declarar, el comité lo tiene que mencionar, así como se pone en el champú las instrucciones de uso, así tal cual, porque aunque sea algo obvio, algo de sentido común, puede aparecer alguna persona, salud, que incluya a la IA como un autor, o sea, puede salir ahí su genio. Entonces, ¿por qué no puede ser autor ni coautor? Primero, porque no tiene responsabilidad legal. ¿Cómo voy a ir yo a demandar a Google, por ejemplo? Porque declararon que Gemini fue autora de un texto o de un libro. No va a tener sentido, ¿verdad? La autoría exige responder civil y moralmente por la veracidad del trabajo. La IA carece de responsabilidad jurídica. Entonces, la responsabilidad ahí fue del investigador, no de Google, porque el que se fue a hacer eso fue la persona que está investigando. Gestión de conflicto. Las herramientas algorítmicas no pueden identificar, declarar ni gestionar conflictos de intereses financieros o personales. Y lo que sería originalidad, la IA genera contenido basado en probabilidades estadísticas, no en deducción humana ni contribución intelectual original. Ahora vamos a ver algunos de los usos permitidos de la IA. Cabe señalar que como esto de la IA generativa es relativamente nuevo, los comités de ética, las diferentes universidades, todavía, yo el año pasado fui a como un conversatorio que hubo sobre eso, sobre el uso de la IA, y fue con varios, ¿cómo les digo? Varias universidades. Entonces, son de las actividades que a veces nos mandan a llamar la CETEC, que antes era el CNU. Entonces, tuvimos un conversatorio, ¿verdad?, sobre eso, y la verdad es que ese conversatorio estuvo bastante interesante, porque muchos de los que estábamos ahí, que estábamos encargados de la parte de investigación en las universidades, nos hacíamos la misma pregunta: ¿cómo vamos a hacer con los estudiantes que están usando IA en sus trabajos de tesis, ¿no? O en investigaciones. ¿Cómo hacemos? Entonces, básicamente no hay todavía un consenso final de qué es lo que se está haciendo. Cada universidad, digamos, que tiene que crear sus lineamientos. Entonces, ¿cuál es el uso permitido? Primero, el pulido del lenguaje, gramática y mejora de legibilidad. Entonces, como decía antes, su compañero Oscar dice: yo meto un texto, por ejemplo, y a lo mejor no usé casi IA, solamente lo usé para hacer este otro uso permitido, que es la búsqueda inicial de literatura,
pero por alguna razón el programa me tira un porcentaje, tal vez no el 90%, pero como el 60% de similitudes o de uso de IA. Entonces, ¿qué hacemos ahí nosotros como revisores de tesis o como comité de investigación? Lo que se tiene que hacer es crear mecanismos en los cuales el estudiante demuestre que hizo esa búsqueda con IA, pero que después estuvo estructurando su trabajo para poder tener una vigilancia, es decir, bitácoras de trabajo, por ejemplo, trabajar los documentos a través de Google Drive para ir viendo en tiempo real cómo se está haciendo las modificaciones de ese trabajo. Y la verdad que, como les digo, es fácil identificar cuando la IA se utiliza porque se mira un texto tan perfecto que obviamente no lo hacen. O sea, a nivel de grado no se puede redactar de esa manera. Entonces se logra identificar. Entonces, nosotros lo podemos utilizar para pulido de lenguaje, gramática y mejora de legibilidad, pero no para generación de contenido fundacional como hipótesis o argumentos centrales. ¿Qué pasa? Normalmente si un marco teórico ustedes lo hacen, yo por ejemplo le mando a Oki, le digo, mire, me va a hacer todo un texto sobre ética en su carrera. ¿Usted qué estudia? Farmacia, en ética de su carrera. Y ella viene y me presenta un documento en donde solo hay textos copiados, pegados y tienen su cita. Pero no hay argumentación de ella, independientemente de que haya usado la IA o no. Yo como tutor de tesis o como guía de esa persona, de ese estudiante, yo le voy a decir, ok, mire, usted tiene que venir y volver a hacer este trabajo, porque aquí no hay absolutamente nada de argumentación de parte suya. Y se lo hacemos a los estudiantes de tesis. Lo que pasa es que cuesta, porque solamente quieren copiar, pegar, y no es así. Tienen que ustedes redactar sus argumentos y analizar ese texto teórico o esas temáticas que ustedes están desarrollando. Entonces, se puede usar para el pulido de lenguaje, gramática y legibilidad, pero no para generación de contenido como argumentos centrales o hipótesis. Se puede utilizar para búsqueda inicial de literatura y estructuración de mapas conceptuales. Por ejemplo, bueno, tengo que hacer mi marco teórico sobre este tema, eutanasia, por ejemplo. Yo le digo a ChatGPT, a Gemini, mira, mi objetivo es estudiar la eutanasia desde un punto de vista religioso. Elabora un bosquejo o un esquema. Entonces, ChatGPT les va a generar solo el esquema. Pero eso no significa que les va a elaborar todo el trabajo. No es permitido entonces para fabricación de datos sintéticos presentados como resultados reales. Otro uso permitido es asistencia en análisis de datos y codificación, siempre que haya una supervisión de expertos. Y no es permitido delegar la argumentación en piezas de opinión, editoriales o revisión por pares. Entonces hay que tratar de utilizar la IA como una herramienta de apoyo para aquellas actividades que al inicio puede ser que nos tome más tiempo. Como les decía, un esquema, un bosquejo, la búsqueda de artículos científicos, que existen muchas herramientas. Por ejemplo, si yo quiero buscar artículos científicos, ¿a dónde buscan ustedes normalmente? ¿Ah? En Google, ajá. Pero ¿qué más? ¿Qué otros lugares pueden buscar artículos científicos? ¿Qué otras páginas, pues? Revistas médicas, ajá. ¿Pero qué más? Todavía no han llegado a ese punto de sus carreras que les mandan a buscar un artículo, no sé. Ajá. Médico. ¿Cómo? ¿A dónde más se pueden? Bueno, están los buscadores. En el caso, por ejemplo, de salud está PubMed. Está, por ejemplo, Cielo, que les sale bastante. Está ResearchGate, creo que se llama. Medline. Está la Biblioteca Virtual de Salud. O sea, todos esos son buscadores en los cuales son buscadores especializados, y solo van a encontrar documentos científicos, artículos científicos. De ahí, de Google, que mencionaban acá, está la versión académica, que es Google Académico o Google Scholar en inglés. Ahí solo van a encontrar documentos académicos y tiene filtros, tiene una manera que ustedes pueden utilizar las diferentes formas de búsqueda, que yo me imagino que lo vieron o lo van a ver en alguna clase. Por ejemplo, los operadores booleanos. Entonces son buscadores. ¿Qué pasa? Que ahí ustedes pueden llevar horas buscando documentos una vez que ya tienen su tema delimitado, por ejemplo.
Hay otras opciones de IA, por ejemplo, no sé si han probado alguna vez Perplexity, no lo han probado, Perplexity, ¿quién dijo sí? Ajá, Fernando es. Está también SciSpace, y hay otro que ahorita no me acuerdo el nombre, honestamente se me fue el nombre, por ahí lo tengo anotado, pero es uno que te hace como una especie de mapa. O sea, es un mapa, te va conectando diferentes artículos que están dentro de la misma temática que ustedes estén buscando. Entonces, son herramientas de IA. ¿Ustedes qué hacen? Bueno, de manera rápida empiezan a revisar todos esos artículos. Entonces, ¿qué le puedo pedir yo a los estudiantes? Generame una bitácora de búsqueda de eso. No importa, usa Perplexity, usa SciSpace, usa cualquier herramienta de IA, pero generame una bitácora en la cual vos vas a poner el título de la investigación, cuándo lo encontraste, a través de qué IA generativa, de qué herramienta de IA lo utilizás, la buscaste o la encontraste, el título, hacete la cita, la referencia de ese artículo, cuál es el objetivo, qué muestra se tomó, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las principales conclusiones y elaborar o extraer citas que vas a utilizar de ese documento. Todo eso lo tiene que hacer el estudiante, no lo va a hacer la IA por él. Entonces, esa es una manera de yo poder ir verificando que el estudiante no solamente está utilizando la IA para elaborar todo el documento. ¿Ok? Después Profe, tenemos... eso vale 3 puntos. ¿Ah? Y todo eso vale 3 puntos. Sí, porque la vida cuesta, la vida académica cuesta y cada punto ustedes se los tienen que ganar así con pestaña y ceja, o sea, desvelarse. Si no están acostumbrados a desvelarse, van a comenzar a desvelarse porque las carreras son así, o sea, no es fácil, no es sencillo, tienen que estudiar mucho y tienen que aspirar también a ser los mejores, no solamente a pasar la clase porque sí y ya está. Entonces sí, van a ser muy pocos puntos, a lo mejor tareas formativas que ustedes dicen, no, pero no tiene puntaje. Pero el puntaje está afuera. Ustedes son los que se van a calificar afuera, que les van a decir en los trabajos sí o no, dependiendo de cómo ustedes se desempeñen, ¿ok? Entonces, tenemos otro mapita acá de uso de la IA, pero este sería más que todo en el proceso de investigación. Yo sé que ustedes todavía no entran a una asignatura de investigación como tal, en donde estén viendo estos procesos, pero de manera rápida, un proceso de investigación lleva 4 etapas, que son el diseño y la concepción, en el cual ustedes definen cuál va a ser el tema, cuál es el objetivo de esa investigación. Después tienen que hacer una revisión de literatura para poder identificar qué modelos o qué teorías yo voy a utilizar en mi investigación, una redacción y estilo de todo ese documento, porque no es solamente hacer el proceso de investigación, sino también redactar el informe, ir redactando el informe. Y el proceso y análisis de datos, la recolección y análisis de datos, que bueno, la recolección obviamente una IA no te la va a poder hacer, pero el análisis de esos datos recolectados, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. En el diseño y concepción está permitido, como les decía, los mapas conceptuales, gracias, y la lluvia de ideas. Está prohibido sustituir el pensamiento crítico o generar hipótesis central. En la revisión de literatura está permitido identificar temas y resúmenes de artículos con verificación y está prohibido aceptar alucinaciones. Eso de las alucinaciones, ¿sí lo han escuchado en la IA o no? Las alucinaciones. La IA hace alucinaciones, en otras palabras. Ustedes le dicen, mira, quiero saber en qué parte de Managua venden estos zapatos. Los estoy buscando y ya no quiero irme a Marketplace de Facebook ni a Insta, no, me voy al ChatGPT. Porque seamos reales, o sea, muchos utilizamos el ChatGPT para eso, pero no está correcto. ChatGPT te va a inventar un montón de tiendas en Managua que te venden esos zapatos. De todas esas tiendas, tal vez una es la real, porque a veces no le estamos dando la información correcta. Tenemos que decirle el distrito en donde yo vivo, más o menos decirles es Managua, Nicaragua, no sé, darle alguna información para que te pueda generar una información más verificada. Pero la IA pues tiende a hacer alucinaciones. Está permitido en la redacción y estilo, como decíamos antes, mejorar la gramática y la fluidez de tono académico, pero está prohibido generar secciones enteras o delegar documentos teóricos complejos. Entonces puede ser que nosotros queramos revisar si hay errores gramaticales o uso de algunos modismos a la hora de redactar. Puede ser que estemos redactando muy coloquial
que a veces puede pasar. Ayer nos estábamos riendo pues con unos estudiantes, así pues, porque ellos me estaban diciendo, ay, profe, es que a veces yo no sé cómo redactar. Y habían puesto algo muy coloquial, como que, no me acuerdo qué era, pero era algo así como, se va, ¿cómo era que decía? Se va a ir o se va a vertir, algo así, pero era algo que era muy coloquial, o sea, no tenía un término técnico. Entonces, ¿qué le podemos pedir a la IA? Bueno, que verifique qué sinónimos se pueden utilizar, cómo se puede redactar mejor, pero no darle un documento entero para que te lo vuelva a redactar. Está permitido la asistencia en codificación y detección de patrones, pero no en la manipulación de datos y en la creación de datos sintéticos o fake data. Ok, algunas universidades y algunos organismos recomiendan que se utilice un formulario de divulgación en el cual se declare el nombre del software que se utilizó, en el caso de la IA o de la herramienta. El segundo es la versión específica, requerido para garantizar la reproductibilidad. El fabricante, es decir, la organización que la desarrolla, por ejemplo, OpenAI, fábrica de acceso, fecha de acceso, mi dislexia, fecha de acceso, registro temporal de uso de algoritmo, porque era lo que yo les decía, siempre tenemos que declarar en qué momento nosotros estamos accediendo. Incluso cuando nosotros hacemos recolección de información, no sé si ustedes se han fijado, pues las normas APA, eso ya lo vieron, ¿verdad? Normas APA ya lo vieron en redacción, no. Ya vieron normas APA, ¿no? No, pero aquí no han visto, no hay una clase que les da eso, comunicación efectiva o redacción técnica. Ah, bueno. Pero la vieron en secundaria. Ok, la conocen. En la exposiencia. Ajá. Ah, ok. Sí. Ok. Bueno, la cosa es que ahí en las normas APA incluso te declara o te dice, pues en alguna de parte de las normas, que hay que poner la fecha de recopilación de ese documento. O sea, cuándo se extrajo. No sé si, por ejemplo, ustedes hicieron la búsqueda el 20 de abril del 2026, entonces hay que declararlo. Y como les digo, yo, por ejemplo, con mis estudiantes utilizo las bitácoras para que ellos ahí vayan registrando todos los documentos que van a revisar. Después tenemos las secciones afectadas, que es el mapeo, el quinto es el propósito específico. ¿Para qué se utilizó esa herramienta en ese momento? Se declara, por ejemplo, pulido de lenguaje, revisión de gramática, cualquiera de los usos permitidos que vimos anteriormente. Y las secciones afectadas, que sería el mapeo exacto de la intervención en el manuscrito. Entonces, esos son algunos de los protocolos que se pueden utilizar. Ahora, ¿qué herramientas de detección de plagio existen que también identifiquen que se utilizó IA? Mire, en el mismo ChatGPT o en el mismo Gemini ustedes pueden hacerlo. O sea, él mismo te puede estudiar o detectar IA en un documento. Vos le pasas el documento y le das las instrucciones que te detecte un porcentaje, que te justifique por qué, para que más o menos uno vaya verificando si se usó la IA o no. Entonces, es importante acá tener claro un concepto, que era lo que yo les hablaba al inicio, que es la escala diagnóstica de similitud textual. Lo que estos programas detectan es similitud textual, ¿ok? No te van a declarar como, o sea, no lo vamos a utilizar como una herramienta en donde podamos decir es plagio, o decirle al estudiante, esto es plagio totalmente. Nos ayuda a nosotros decir, a ver, hay similitudes de texto, puede ser que este estudiante haya utilizado plagio, pero tenemos que hacer revisión de ese documento. Entonces, cuando da el 0%, porque esto es como una especie de semáforo, significa que no hay coincidencias. Revisar si el tema es atípicamente original o si hubo manipulación para evadir la detección, porque sí, ya hay programas que te pueden hacer un documento en donde podamos evadir un poco el fraude o lo que es la IA. El verde va del 1 al 24%, que es similitud baja, frases comunes. La acción es que ese texto es aceptable.
pero hay que verificar las citas críticas y que sean correctas, que sean verificables, que existan. Del 25 al 49% es amarillo, significa coincidencias moderadas y la acción es una revisión exhaustiva necesaria y verificar si hay o no parafraseo. Porque es lo que les digo, ustedes pueden tener un texto que no lo usaron con IA, que fueron haciendo legalmente la extracción de cita, pero utilizaron exceso de citas textuales, o sea, copiaron y pegaron el texto. Turnitin o cualquier programa les va a decir que hay similitudes, aunque el texto esté citado, porque hay mucho texto tal cual como lo escribió el autor, aunque esté citado. Entonces hay que tratar de fomentar lo que sería parafrasear la cita, es decir, escribir un texto de un autor con mis palabras. Y cuando aparece más del 50% es rojo y significa similitud de alta o alerta crítica, requiere justificación profunda o corrección inmediata por sospecha fundada de plagio. O sea, no es que le vamos a botar totalmente el trabajo, pero sí hay que haber tiene que haber una revisión de que el estudiante demuestre que ese trabajo hizo algunas modificaciones. Por eso es mejor prever y no a la hora de llegar a estar con el estudiante revisando eso. Entonces, nosotros tenemos que prever y decirle al estudiante en qué punto puede utilizar la IA para que ya esté precavido. Ya si peca, sabido, bueno, ya ni modo. Algunas limitaciones de estos programas es que puede ser que dé falsos positivos. Los detectores de IA a menudo marcan trabajos de estudiantes no nativos porque la redacción tiende a ser formal y predecible. Entonces, tiene que haber una regla a nivel institucional en donde un porcentaje alto de detección de IA nunca debe usarse como prueba única de mala conducta, sino que también tiene que haber pues un criterio humano en el cual le demos la oportunidad al estudiante de defenderse, de demostrar que el trabajo lo hizo, que sabe lo que hizo y darle una oportunidad de, en tal caso, hacer alguna corrección. Y la auditoría de sesgos, por ejemplo, hay un programa que se llama Equitas, que al usar modelos de IA en salud es obligatorio auditar los algoritmos para evitar discriminación por raza, género o edad, que es alguna de las debilidades de estos programas. Entonces se pueden utilizar estos kits. También está otro que se llama AI Fairness 360 para garantizar decisiones equitativas en políticas públicas y salud. Después tenemos la parte de la auditoría de modelos y herramientas, el que les mencionaba antes. Que, bueno, no sé si se pronuncia así bien, es AEQUITAS. Tiene un código abierto y se utiliza para políticas públicas. Su función es auditar modelos de riesgo para asegurar decisiones equitativas en salud pública y el objetivo es detectar disparidades predictivas basadas en raza, género o edad. Y otro, que es el IA Fairness, es su categoría es suite de mitigación integral y su función es un conjunto de herramientas para detectar sesgos a lo largo del ciclo de la vida de la IA. El objetivo es prevenir la integración de discriminación algorítmica en ensayos clínicos o investigación de datos. Esto se hace básicamente porque la mayoría de los estudios por la zona donde son financiados o donde son realizados, pues se hacen en ciertos tipos de población que a veces excluyen a personas por el género o excluían en su momento personas por el género de la raza. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, para ponerle un ejemplo sencillo, ¿verdad? En nutrición, nosotros utilizamos para los niños hasta la edad de los 18, que no han cumplido 19 todavía, o sea, antes de cumplir 19, se utilizan unas tablas que son de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero esas tablas fueron elaboradas en su momento en una población específica. ¿Qué significa? Que nosotros como país no tenemos unas tablas de crecimiento de niños que sean en nuestros niños. Entonces hay que tener cuidado incluso cuando hacemos una revisión de un niño, porque ha habido a veces casos que a los padres los alarman mucho porque sus niños son muy altos, pero, o sea, mírate la estatura del papá y de la mamá, o sea, calmate, bájale 2 rayitas, no pasa nada porque el papá y la mamá son altos, ¿cómo van a tener un niño pequeño? Entonces hay que tener cuidado muchas veces con las recomendaciones que también se dan a los pacientes en base a esas guías que no son elaboradas en nuestro país. Y así pues hay muchos ejemplos, muchas tablas,
El mismo IMC, por ejemplo, se utilizó en cierta población. Pero lo que se hace es pues siempre tener un criterio, un ojo clínico, cada profesional a la hora pues de aplicar estas herramientas. El efecto cascada, consecuencias de la mala conducta. Yo lo que le mencionaba anteriormente, el nivel 1 es las consecuencias editoriales, o sea, lo primero que te puede pasar por cometer falsificación, fabricación o plagio es una consecuencia editorial, que es que te rechacen de inmediato el manuscrito, o si el documento ya se publicó, el artículo, puede haber una retractación pública de este artículo, o sea, se declara la revista y se trata de pasar a todos los medios ¿cómo se llama? A los medios informativos. Miren, tal artículo tiene que ser retractado porque incumplió con tal y tal y tal. El nivel 2 son las consecuencias profesionales, imposición de submisión bans, que es las prohibiciones de envíos temporales o permanentes de artículos, o sea, prácticamente te vetan. Y lo otro es la notificación institucional y pérdida definitiva de financiamientos, organismos otorgantes. Lo que les ponía ejemplo antes, en otros países esas consecuencias profesionales en el ámbito académico, por ejemplo en universidades, es que te expulsan y mandan una carta a todas las universidades del país para que sepan de que ese estudiante hizo fraude. Que obviamente son sanciones graves, o sea, hay que ver el tipo de fraude que ese estudiante hizo, no solamente por haber copiado y pegado un texto. Puede ser que haya entregado toda una tesis profesional plagiada o hecha con IA, entonces, ¿qué hacen? Te expulsan, no tenés derecho a graduarte y te mandan una carta a todas las universidades. Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? Después tenemos la notificación institucional que les mencionaba y las consecuencias sistémicas, que son ataques de negación de servicio al sistema de revisión por pares mediante artículos basura, y el impacto devastador en el registro académico global de ese investigador o de esa empresa o de esa universidad, porque también no es solamente el investigador, sino de la universidad o el centro de investigación que financió eso y que permitió que esa investigación saliera a flote. Y la confianza pública. Tenemos algunos casos que se han visto. Uno de ellos es el caso de Wakefield en 1998, en el cual se hizo falsificación de datos vinculados a vacunas con pacientes con autismo. Esto desató el movimiento antivacuna global, causando brotes letales de sarampión. No sé si ustedes han escuchado pues a muchas personas que son antivacunas. No sé, pues creo que aquí en Nicaragua no hay, no sé, pues desconozco, pero en otros países sí hay movimientos antivacunas y desinforman mucho a la población. Y entonces hay padres que sus niños ni siquiera tienen un diagnóstico, chiquitos, y no les ponen vacuna y pueden generar entonces alguna epidemia que obviamente afecta a la parte de salud pública y obviamente a los niños. En este caso fue un brote letal de sarampión. Está uno de Paulo Macchiarini. Hizo como fraude trasplante de tráqueas sintéticas basadas en experimentación animal fabricada. O sea, dijo, yo hice una experimentación animal, ¿verdad? En la cual hice trasplante de tráquea, los resultados fueron positivos, lo vamos a probar en humanos, pero realmente nunca hubo esa experimentación animal previa. El costo es que 7 pacientes murieron en condiciones atrozas por fallas institucionales. ¿Por qué lo hizo? No sé, pero bueno. Y la investigación del Alzheimer en 2024, que fue la manipulación sistémica de imágenes sobre la proteína amiloide. El costo aquí fue décadas de financiamiento desperdiciado y esperanza robada a pacientes. O sea, se estaba investigando este tipo de proteína para, me imagino, mitigar, prevenir o curar el Alzheimer. Entonces, básicamente fue dinero perdido para las instituciones. No hubo algún costo a nivel de población, o sea, no hubo muertes, no hubo, pero sí, si vos le prometes a un familiar que tiene una persona con Alzheimer y que vos probablemente tenés un porcentaje de desarrollar la enfermedad, que va a haber una cura, hay ahí un costo a nivel emocional. Las mejores prácticas y protección. Pues pónganle atención porque son algunas cosas que se utilizan en algunas instituciones. Por ejemplo, el uso de archivos robots.txt para impedir el rastreo de la IA.
Esto básicamente lo que te dice es esto ya es a nivel de lenguaje informático, que es la creación de archivos con ese formato para impedir que la IA te rastree en esos documentos que son documentos sensibles a nivel de investigación. Implementar programas como Glaze o Nightshade para proteger propiedad intelectual visual. Son páginas en las cuales se pueden, digamos, si ustedes tienen fotografías que se van a utilizar en algún momento, que se puedan proteger ahí para que no puedan ser utilizadas en herramientas de IA o en otras personas porque tienen derechos de autor. Hay páginas incluso que tienen imágenes gratuitas que ustedes pueden utilizar en sus trabajos. Pero la IA, por ejemplo, si ustedes prueban a subir una foto de un artista famoso y ustedes les dicen, quiero modificarle tal cosa, te dice que no te deja. Por ejemplo, Gemini, porque lo probamos en un curso, y me acuerdo que era una foto, no me acuerdo, era un actor, y no dejaba, no dejaba modificar la fotografía, y te declaró ahí, no podemos modificar porque es una persona pública conocida. Entonces hay que también proteger nuestras fotos. Consejo sano, no subir tantas fotos en redes sociales y tenerlas muy privadas. Después, los protocolos anti-fake contra suplantación multimedia. Privacidad de datos, evitar subir datos confidenciales o borradores a modelos de inteligencia artificial público, o sea, Gemini, ChatGPT, Cloud, todos los que ustedes usen. Yo tengo una base de datos que es muy sensible, que es de una investigación, evitar subirla ahí. Hay que tratar por eso las empresas, muchas empresas que utilizan modelos de inteligencia artificial no usan los básicos que son los públicos, sino que tienen modelos privados que solo pueden ser utilizados a nivel del IP o del internet que tienen en el trabajo, pero no pueden hacer uso de IAs públicas como Gemini, ChatGPT. Y el uso exclusivo de entornos seguros institucionales. Después tenemos la alfabetización continua, trazabilidad total de prompts utilizados y la integración de la IA como asistente subordinado, nunca como un sustituto del juicio clínico humano. Lo de los prompts es, un prompt, ¿saben qué es un prompt? No, un prompt es la instrucción que yo le doy a la IA. Cuando ustedes le dicen, hola, fíjate que no sé qué comer hoy, tengo esto y esto y esto en la nevera, haceme un ejemplo de plato, un menú ahí. Entonces ya ese es el prompt. Entonces depende de cómo ustedes diseñan la instrucción, va a ser el resultado. También la IA tiende mucho a darles lo que ustedes quieren. Si tienen un problema familiar con el hermano, con la amiga, con el novio, con la novia, les va a dar la respuesta que ustedes están esperando. O sea, es como tu psicólogo seguro, te va a decir que sí siempre. Entonces hay que tener cuidado con los consejos que nosotros le pedimos a la IA, porque la IA es una herramienta artificial, o sea, nunca va a sustituir a ningún profesional, ni incluso a ningún familiar o amigo que nosotros tengamos. Ok, entonces vamos a pasar ahorita a la actividad, muchachos. Terminamos bien. Son las 9:20. Vamos a dejar unos 30 minutos entonces para darles tiempo. No, 20 minutos. Yo creo que 20 minutos es suficiente, ¿verdad? ¿Para qué dice? Para la actividad que les expliqué al inicio. ¿Dónde está la actividad completa? Bien descrita en la agenda de trabajo en la plataforma, ¿ok? Para que la descarguen, la revisen, porque acá solo hay instrucciones básicas. Entonces, para los chicos virtuales también, porfa, no se desconecten, descarguen la agenda, van haciendo la actividad y vamos a dejar, yo creo que, sí, ahorita, no. 20, 25 minutos, ¿ok? Para ver si al final comentamos un poco lo que hicieron. Son 3 actividades. Y acá háganse en grupos, porfa. Háganse en grupos de 4. Muévanse. ¿A dónde anda la asistencia? Ya todos se anotaron en la lista. Quiero ver si me hizo falta alguien.
Adriana Álvarez no se conectó. Adriana no vino. ¿El lápiz? Ahí les voy a dejar lo de la agenda para que lo vayan haciendo. Nicole no se conectó. Hasley Espinosa. Presente. Kaylin Izaguirre. No. Madeline Jiménez. Maripaz. ¿Quién es Maripaz? Alejandra Martínez. Isaac Meléndez. Cristín Guadalupe. Saimara. Brígida. Hazel Noemí. Bueno. ¿Y ustedes cómo van a trabajar? ¿Están en pareja? Ah, ustedes son pareja. ¿Los virtuales tienen alguna duda? Chicos virtuales. Oli. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Puedo hacer individual mi trabajo. Sí, lo pueden hacer individual o en su grupo. Si ahorita les facilita más hacerlo individual, no hay problema, ¿ok? Gracias. Bueno, está bien, profe. Ok. Muchacho, voy a ir 5 minutos
que tengo que ir a tomar una foto. A ver, una actividad, ya regreso.
Ok, bueno, vamos a ir cerrando, chicos, con lo que han hecho hasta el momento. Entonces me gustaría escucharlos, qué es lo que han hecho, qué inconvenientes tuvieron, si lograron contestar la tercera pregunta. Van a tener tiempo, obviamente, de subirlo, ¿verdad? De subir la tarea. Sobre todo me interesa el de la última, que es el manual de normas de buenas prácticas. Entonces, voluntarios que quieran venir aquí al frente con micrófono. A ver, el grupo de Américo. Cualquiera puede pasar. Ustedes elijan aquí. No, no voy a hacer nada. Cualquiera del grupo, solo Américo. ¿Qué tengo que hacer, profe? Nada. ¿Qué hicieron ahorita? A ver, el siguiente. ¿Alguien voluntario? A ver, ustedes que estuvieron ahí al fondo. ¿Cómo es que se llama? El grupo de Gilmari, ¿es? No. Ya me aprendí el nombre. Pasa el número. Solo contar lo que hicieron. A ver, muchachos, no me atrasen. Yo miro con una gana. Yo sé. A ver, ustedes. Hasta me vinieron a preguntar y todo. Pero muy. Contino se esté tirando. Solamente van a contar lo que hicieron, los inconvenientes y percepciones, nada más. Bueno. Primero investigué, copié un párrafo de Wikipedia y lo puse en DupliChecker y me dijo que es 100% plagio. Y pues encontró el archivo de Wikipedia del que lo saqué y me dijo similaridad del 100%. O sea que sí detectó que era plagio. Después, en el texto que le pedí a la IA, el sin citas me dijo que es 100% único, que no se encontró plagio. Y en el que tiene citas me dijo que es 75% único y 25% plagio. Y pues me encontró uno de los archivos que la IA citó y me dijo que es similar en un 25%. Después lo pasé por el detector de IA y aquí fue raro porque el texto de IA sin citas me dijo que tenía un 100% de ser escrito por humanos, mientras que el que tenía citas me dijo que era 93.75% hecho por humanos. O sea que más bien con citas... No, más bien con citas detectó que podía ser IA, mientras que sin citas detectó que era 100% humano. Yo pensé que iba a ser al revés. Pero no. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Alejandra. Gracias, Alejandra. Alejandra Bustamante. Alejandra Bustamante. Gracias, Alejandra. ¿Por qué creen que pasó eso, chicos? ¿Por qué creen que pasó lo del gracias. Lo del 100% hecho por que no había plagio, pues, en el de la IA.
Bueno, en el caso de nuestro grupo también pasó lo mismo. Investigamos lo de Wikipedia y salía que era plagio. Y el de cuando investigamos por IA, salía que era 100% único. Después investigamos la parte de detector de por IA y el de IA salió que era escrito 100% humano. Y el de Wikipedia también salió así. Y la pregunta que usted hizo, como usted dijo allá, que da, da así pues porque la IA te da como un texto único. O sea, escrito por él, entonces por eso sale así que es único. Y así. Muy bien. ¿Y en lo virtual, alguien que quiera participar? ¿Cuál es su nombre? Jonathan, ¿qué? ¿Alguien de los virtuales? ¿Quién le hace así? ¿Usted? No, ya lo voy a sacar de la clase. ¿Alguien de los virtuales? ¿Usted? Ah. ¿No quiere participar nadie de los virtuales? Lo mismo, profe. Lo que fue hecho por IA salía que era por humano, que no tenía plagio. Ajá. Entonces quiere decir que ahora nos van a aplazar si no tiene plagio. Ok, gracias. Entonces, miren, lo que les recomiendo para la tarea, muchachos, pongan atención. Les recomiendo que prueben la otra, la que dice plac.es, porque recuerden que estas dos aplicaciones son gratuitas, entonces obviamente no te van a funcionar igual que un programa de pago. Entonces la idea es probar hasta qué punto te pueden, porque en el caso de la IA obviamente no te va a decir es plagio porque es un texto único aunque sea generado con IA, pero en el caso de porcentaje de IA debería identificar algo. Entonces ahí hicimos la prueba y no identificaba. Entonces prueben con plac.es y también lo ponen ahí por la tarea. Y queda pendiente pues que lo suban a plataforma el próximo martes, en la primera hora, vamos a ver la última pregunta, que es lo de pongan atención, ¿qué es lo de las normas de buenas prácticas para el uso de la IA? O sea, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué protocolo se podría utilizar en la universidad? Desde lo que vimos en clase, ¿ok? Retomando los materiales también de lectura que están agregados y lo que vimos en la presentación. Voy a seleccionar de manera aleatoria a algunas personas para que presenten su manual de buenas prácticas, así que todos la hacen, aunque no haya puntaje. Y voy a seleccionar a cualquiera menos, a Alejandra y a Jonathan, ¿ok? Están exentos, pero el resto sí, todos pues pueden salir seleccionados. Entonces hagan el manual, pueden hacer una infografía, pueden hacer una cartilla chiquita, lo que sea, ¿verdad? Orientaciones. Recuerden que la tarea que cerraba ayer, les di plazo hasta el viernes. Los que ya la subieron, perfecto, yo voy a comenzar a calificar. Pero, ojo muchachos, pongan atención. Todavía la plataforma está en actualización. Entonces, a mí, particularmente a mí, no me deja plasmar calificaciones. Voy a probar hoy a ver si ya está bien el proceso. Si no, lo que voy a hacer es que les voy a dejar en las notas o en los comentarios la nota que se sacaron. Cuando ya tengamos bien toda esa parte de plataforma, yo les agrego ya su nota. El martes, antes de la clase, voy a traer una hojita con el acumulado de cada uno para que en ese periodo ustedes lo vengan a revisar si están de acuerdo con su acumulado, si tienen ahí alguna duda, ¿ok? ¿Preguntas? Bueno, entonces nos vemos el otro martes. Estudien, porque el examen, eso le iba a decir, el examen viene difícil. Profe. Dígame. Le quería enseñar qué es gamma, porque usted dijo que no sabía. Espéreme, que no lo escucho. Espéreme. Le quería mostrar, compartir qué es gamma. Espéreme. Ajá, Oscar, dígame.
le quería mostrar que es Gamma, la página Gamma, donde hacen presentaciones. Es la de presentación, no. Sí, ya la conoce, profe. Sí, la conozco. Profe, esa Notebook LM, esa sirve para eso también. Notebook LM podemos hacer presentaciones, se pueden hacer videos también, no sé si